La primera aproximación donde se usó un modelo de gas ideal para describir a los electrones dentro de un material fue propuesta por Drude en 1900. Recordemos que en esta época se estaban comenzando a comprender la naturaleza interna de la materia. Los electrones fueron descubiertos por J.J. Thomson cerca de esto a principios del siglo pasado. O sea, en esa época estaba como el boom de comprender la estructura interna de la materia, y a Drude se le ocurrió la genial idea de suponer que esos electrones que tenían carga negativa formaban un gas de electrones no interactuantes, y que ese gas de electrones no interactuantes podía hacer que la teoría, que en ese momento estaba bastante avanzada, la teoría cinética de gases, podía usarse considerando esos electrones como un gas de partículas no interactuantes para describir las propiedades de los metales donde se podían considerar electrones libres. Eh, para las cargas positivas que quedaban, que hoy en día sabemos que son los núcleos más los electrones de las capas internas, que se conoce como ion, él asumió que estaban fijas en unas posiciones, y que esas posiciones de esas cargas positivas fijas cumplían un propósito en la teoría, simplemente de dispersar a los electrones. Es decir, los electrones se movían libremente, y cuando se encontraban con uno de estos centros, ocurrió un proceso de dispersión. O sea, había un choque entre los electrones y estos centros cargados, y la partícula podía salir después del choque con cualquier velocidad en cualquier dirección. eh, y asumiendo esta forma de plantear la interacción de electrones con los núcleos, Drude propuso un modelo exitoso. Para colocarlo de forma explícita y que sea un poco más claro, vamos a enumerar 4 suposiciones que fueron hechas por Drude. En la primera suposición, consideramos que los electrones van a tener una interacción que va a ser despreciable con los iones. Es decir, no vamos a suponer que los electrones con los electrones no interactúan, y que esa interacción con los iones tampoco se tiene en cuenta. Eh, Además, vamos a asumir que en ausencia de campo magnético y eléctrico, los electrones se mueven en línea recta. Es decir, no van a estar experimentando ninguna fuerza neta. Y si llega a haber un campo eléctrico o uno magnético, entonces va a haber un efecto de interacción de estos electrones con estos campos, y allí vamos a observar que se van a seguir las leyes de Newton. Este es un modelo clásico. La segunda suposición que hizo Drude fue que las colisiones son eventos instantáneos, y que cuando ocurre una colisión hay un cambio abrupto en la velocidad de los electrones. Y con abrupto queremos decir que los electrones pueden tener una velocidad cualquiera después del choque, y que no está correlacionada con la velocidad anterior. La tercera suposición que hizo Drude es definir un tiempo. O sea, entre choque y choque definió un tiempo que se conoce como el tiempo de relajación, también se conoce como tiempo entre colisiones, o como tiempo libre medio. Y entre ese tiempo no va a haber colisiones. Entonces, dado que ese tiempo entre colisiones es un tiempo característico que define las propiedades del material, con él podemos definir la probabilidad que un electrón sufra una colisión por unidad de tiempo. Entonces, en un intervalo de tiempo entre t y t más dt, la probabilidad de que el electrón choque va a ser ese intervalo de tiempo dividido por el tiempo de relajación. La cuarta suposición que hizo Drude fue que el gas de electrones alcanza el equilibrio térmico solo por medio de colisiones. Entonces, para poder alcanzar el equilibrio térmico, los electrones comienzan a colisionar, y esas colisiones llegan hasta el punto en que la temperatura del gas de electrones termina siendo la misma temperatura del entorno. Con estas aproximaciones, Drude planteó su modelo. Nosotros nos vamos a concentrar ahora solamente en la conductividad eléctrica, después vamos a calcular también la conductividad térmica, y con esto vamos a mirar cómo la ley de Widmer-Frank es predicha parcialmente por el modelo de Drude, y con la corrección hecha por Sommerfeld, quien en vez de usar una distribución de Maxwell-Boltzmann, empleó una distribución de Fermi-Dirac,
y encontró un valor más aproximado de los datos experimentales.